¿Alguna vez te has preguntado por qué haces las cosas que haces? ¿Por qué te atraen ciertas personas? ¿Por qué tomas las decisiones que tomas? El comportamiento humano es un enigma fascinante. En este podcast exploraremos las complejidades de la mente humana y desentrañaremos los misterios que hay detrás de nuestras acciones. Prepárate para desafiar tus creencias, aprender cosas nuevas y sobre todo para comprender mejor a ti mismo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a hablar de un tema el día de hoy en este podcast de 30 minutos de poder. Primero, felicidades a todos los nuevos que se están conectando. Hay mucha gente nueva. Yo los felicito y también les agradezco, ¿no? Pero más felicitaciones porque esto más que un podcast está invitado siéntelo como una plática, como si yo estuviera sentado en tu sala o tú en la mía, ¿no? Tomándonos un cafecito. Creo que esa es la ventaja que nos da el hablar temas profundos, hablar de temas que nos hacen pensar. Y creo que a cualquier persona pensante le pueda llamar la atención. Cuando hablamos temas profundos, a la luz de la sencillez, porque una cosa es hablar un tema profundo con palabras rebuscadas, de repente es como quien me dijo, alguien que quería pasar al siguiente nivel, que yo no entendía qué nivel quería pasar, pero me dijo, estoy leyendo el libro de meditaciones de Marco Aurelio. Y, bueno, qué padre, pero si no eres un ávido lector que ya se aventó 30, 40, 50 libros antes pues no te va a beneficiar mucho. Sin embargo, podemos empezar, digo, no está mal que los leas, qué bueno que lo lees, pero a través de una plática del podcast te permite ponerte en un terreno común y entender un poquito más acerca de temas que a lo mejor en la vida cotidiana no hablas, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy el tema está muy padre, ¿por qué leer? Y a lo mejor tú dices, yo leo. Una cosa es leer, pero yo estoy hablando de leer en lo que implica la expresión de la palabra. Pregunta, ¿para qué lees? ¿Para qué lee uno? Para cultivarse. Cultivarse, muy bien. ¿Para qué otra cosa? Para estar bien, muy bien. ¿Sí? Estar bien. ¿Para qué más uno lee? Para calmar el ruido mental. Para calmar el ruido mental. Tengo pura gente culta aquí en el equipo, qué bárbaro. La mayoría de la gente lee para entretenerse. ¿Sí? La mayoría de la gente lee para entretenerse. Esa es una realidad. Es curioso, pero si tú estás leyendo un gran libro y lo lees únicamente para entretenerte, ya, o sea, es como ver la película de Matrix sin entender el contexto, ni el porqué, ni la profundidad, simplemente te entretuviste. Y como es una película que salió en el 2001, ves los efectos y dices, ya no están tan padres, ¿no? Y entonces ya no es un top en película de ciencia ficción, porque ya hay muchísimas mejores, impresionantes. Exactamente, la lectura es igualito, igualito. La gran mayoría lee por leer. Por ejemplo, en el mundo empresarial, ¿qué libros lee la gente normalmente? Padre rico, padre pobre. Vendedores perros. Piense y hágase rico. El cuadrante del flujo del dinero. Véndele a la mente. ¿Qué más? Neuroventas. El PNL, programación neurolingüística. Ajá. Leen de programación neurolingüística. ¿Qué más? Es que hay un montón de libros que están... Um, ¿Qué más? El de Vendes o Vendes. El de Vendes o Vendes. Um, está bien el de los cuatro acuerdos, ¿no? No, es que los cuatro acuerdos. Tiende tu cama. Muy bien. Son buenos libros. Muy buenos. Buenísimos. Es más, te recomiendo que los leas. Pero ahora, ¿por qué leer? Entendiendo que la palabra leer me refiero a todo lo que implica leer. Leer implica el acto de seguir las letras que forman palabras y a la misma vez el conjunto de palabras se convierten en oraciones. Estas oraciones, de ahí proviene lo que se llama expresión y entonces haces el ejercicio de retenerlos en tu cabeza, pero después en tu cabeza lo tiene que digerir. Y entonces lo más importante es ver cuál es su aplicación práctica, ¿no? Y entonces llevarlo a la acción. Pero todo empieza de una buena lectura. ¿Por qué la gente que lee esos libros, por ejemplo,
programación neurolingüística. Hay libros y libros y libros y libros de programación neurolingüística. Es decir, cómo transmitir lo que quieres transmitir sin que la gente se dé cuenta de que le quieres vender, por ejemplo, ¿no? Programación neurolingüística enfocada a las ventas. Entonces la gente lee los libros y sigue sin vender. La pregunta es ¿por qué? ¿No funcionó el libro? No, el que no funcionó fue el que lo leyó, porque de verdad no hizo el ejercicio completo de... Y me he dado cuenta de eso, muchísimo. Ahora, qué bueno que lees, te felicito porque estás en la lucha, estás en el intento. Pero ¿qué pasa cuando una persona dice, mira, veo un montón de perdedores que leen y leen libros, no tienen resultados, entonces yo por eso no leo? ¿Y qué crees? No leo y tengo más resultados. Se ha convertido en un círculo vicioso. Hay un montón de gente que no lee y tiene resultados en algo. ¿Cuál es la diferencia o por qué hay que leer? Te voy a dar algunos principios muy importantes de por qué leer y también te voy a dar una diferencia entre una persona que lee y una que no lee, que eso es bien importante entenderlo. Y te voy a poner un ejemplo a la luz de un libro maravilloso que surgió a partir de 30 minutos de poder, que se llama Haciendo Nuevas Todas las Cosas, disponible en Amazon y que lo escribió tu servidor y creo que te puede servir. Pero bueno, no es de que le quiera dar el comercial, pero pues ya lo dije, me animé a decirlo, cómpralo, ahí está. Y aquí en la descripción va a venir un link para que lo pidas y en todas las plataformas. Entonces me están diciendo aquí mi corresponsal, mi corresponsal me está diciendo que en todos los videos está el link de Haciendo Nuevas Todas las Cosas, así es que el podcast que le des clic, ahí está el link para que lo compres. Y está padrísimo y ahorita te voy a dar un ejemplo, y es solamente un ejemplo, ¿va? Bien, una persona que no lee cree que lo suyo es más importante. Sus opiniones son las más importantes que existen. Entonces, imagínate qué problema tan grande el entablar una relación o una amistad con alguien que no lee. Una persona que no lee cree que lo suyo, su tema, su temática y todo lo que hay es lo más importante. Entonces nos estamos metiendo en un terreno peligroso. El creer que una persona tiene la sabiduría absoluta a partir de su único entendimiento es un verdadero lío, es un verdadero problema. Sí, Ángel, pero esa persona tiene resultados. Sí, puede tener resultados en una sola cosa. Si bien es cierto que la experiencia te da muchísima sabiduría, la falta de lectura te sigue convirtiendo en una persona analfabeta de muchas otras cosas más, ¿sí? Y eso es algo que la gente que no tiene la cultura de la buena lectura, de verdad se mete en tantos líos que cree que los tiene que vivir, cuando pudo haberse brincado años luz de haber leído. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen personas que están a punto de casarse, de unirse en matrimonio y no han leído un solo libro de cómo tener un matrimonio feliz? Hay miles de libros que hablan de cómo tener un matrimonio feliz y vienen sugerencias muy padres. ¿Cuántas personas o cuántas parejas conoces tú que ya hayan leído un libro de cómo tener un matrimonio feliz? No, de hecho casi ni se venden esos libros. Es más, si se venden, se ven bien bonitos en el librero, pero no se lee, porque no está la cultura, pues. Ok, resulta que saliste embarazada. ¿Cuántas mamás conocen ustedes que hayan leído un libro de cómo ser una mamá primeriza y cómo salir con éxito? ¿No? A como Dios te dio a entender. Y hasta ahorita, digo, ya hay un poquito más de información, ya, ok, es cierto, ya cada día hay más mujeres que se preocupan, ¿no? en cómo voy a educar a mi hijo. Está bien. Sin embargo, alrededor del planeta no existe eso. Ok, empiezo en el mundo laboral, estoy trabajando, estoy ganando dinero, pues tengo un más o menos de cómo administrar mi dinero. Gano mi dinero, aparto, me dijeron que apartara una cantidad para ahorrar, no me voy a gastar todo y entonces empieza el principio a través de la experiencia y puede que tengas un resultado. Pero ¿cuántos conocemos de alguien que haya leído un libro de cómo administrar sus finanzas personales?
No es muy común. A veces recurren a la información cuando ya cayeron en un problema, ¿no? Y entonces ya en su desesperación, bueno, ni modo, ya, ok, está bien. Pero sí te das cuenta que la gran mayoría de las personas que no lee cree que lo suyo es más importante. Y por lo tanto, pues su mundo es muy pequeño. Y por eso cree que es lo más importante. Su vida para ellos es más importante. No se logra entender. Sus dolores son mucho más importantes y su sufrimiento es el más importante de todos. No me importa que tú sufras. Fíjate, de verdad que un lector contra un no lector puede haber una variante en los sentimientos hacia el prójimo. Cañón, ¿eh? Cañón. Hace poquito una persona nos comparte un escrito sobre un diálogo entre una persona que no es lectora y por lo tanto una persona no lectora es muy poco introspectiva y piensa nada más en ellos. Entonces había ciertos cambios en la empresa y entonces esa persona dice, a mí no me importa que esa empresa quiebre, yo lo que quiero es que me dé lo que a mí me corresponde. Oye, sí, mira, sin embargo, a mí me gustaría que entendieras que es un proceso y que para que la empresa te pague tiene que evolucionar. Y entonces, en medio de esa evolución, se van a reparar y van a mejorar las cosas y hasta existe una gran probabilidad de que sea más la ganancia. No me interesa. Yo lo que quiero es que me pagues. Hay una gran diferencia cultural, social, espiritual, de empatía. O sea, ¿será importante leer entonces? Importantísimo, porque si bien es cierto que a lo mejor no te lo inculcaron tus papás, tú puedes desarrollar sabiduría a partir de un libro. Los libros deben de convertirse tus mejores aliados, tus mejores amigos, y vas a poder entender el mundo y qué es lo que causa que las cosas sucedan. A partir de un libro, sí, a partir de un libro. Ahora, la diferencia contra una persona que lee. Una persona que lee y que lee mucho, su mente se expande. Y como su mente se expande, puede tener una visión del futuro muchísimo más clara. ¿Por qué? Porque resulta que he aprendido que ya pasamos por esta situación varias veces, porque el humano se reinicia cada determinado tiempo, porque la economía tiene... Y ya empiezas a hablar de muchas cosas. ¿Dónde lo aprendiste? Pues en un libro. ¿Por qué? Porque no te va a alcanzar la vida aprendiéndolo en carne propia. Por ejemplo, hay un libro que se llama El Nuevo Orden Mundial de Ray Dalio. Ray Dalio dice que la economía del ser humano se reinicia cada 500 años. Tú no tienes 500 años ni vas a tener 1000 años para darte cuenta que hay un cambio en la economía, a menos que leas un libro profundo como Ray Dalio que te comprueba cómo es que la economía cada 500 años está reiniciándose o renovándose, para que te des una idea, así de sencillo. ¿Cuál tiene que ser tu temperamento ante los cambios macroeconómicos? Bueno, no lo puedes saber. ¿Por qué? Porque no tienes ni siquiera la edad de Warren Buffett. Ok, no tengo la edad de Warren Buffett, pero sí tengo un libro que me dice cuál debe de ser mi temperamento para poder adaptarme a los cambios. Y entonces leo un libro sobre cómo tener resiliencia entre los cambios económicos, que hay muchos, ¿no? Puedes leer un libro de economía para no economistas, por ejemplo, ¿no? Es una idea nada más. Entonces, la persona que lee, su mente se expande y por lo tanto, su panorama queda muchísimo más claro, ¿no? Y entonces, quiero que sepas que sí es de envidiarse la calidad de vida de una persona que lee y pone en práctica lo que lee. ¿Por qué? Porque esa persona se convierte como tiene como un superpoder. Una persona lectora y que aplica lo que lee dentro de sus posibilidades, se le puede considerar como que tiene un sexto o un séptimo sentido o un superpoder. Es más seductor, ¿cómo se le llama? Tiene carisma,
puede ejecutar muchísimas más cosas y sobre todo porque puede entender muchísimo más rápido cualquier situación. Y esa es la invitación que te estoy haciendo hoy. Si en este momento estás atravesando problemas, déjame decirte que grandes problemas es porque has dejado al último tu parte lectora. ¿Te acuerdas que hace ya algún tiempo en un podcast estaba hablando acerca del principio de Arquímedes? En un país muy lejano había un rey. Este rey manda al joyero, le da un puño de oro y le dice: quiero que me hagas una corona con este oro que te estoy dando. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo necesitas? No, pues dame tanto tiempo, le dice el joyero. Ok, muy bien, pero quiero una corona de oro puro, preciosa, ¿no? Entonces el joyero se lleva el oro. Al tiempo terminado llega el joyero con el rey y le entrega una corona preciosa. Entonces, wow, estaba divina y le dice: ok, muchísimas gracias, pero le entró una duda al rey. ¿Sí se acuerdan cuál era la duda del rey? Que si de verdad era oro puro y no le habían hecho chanchuy. O sea, dice el rey: a ver, espérate, y si el joyero agarró oro, se quedó con oro y le metió otro metal y lo fundió, ¿no me habrá robado? Digo, es el rey, puede pensar lo que él quiera, ¿no? Así es la historia, ¿no? No sé, así es la historia. Bueno, entonces dice: necesito que me traigan al hombre más inteligente de la comarca, ¿no? Y no, pues llámenle al Arquímedes. Y mandan a Arquímedes y lo traen y: a ver, ahí te va Arquímedes. Esta es una corona, quiero saber si es de oro puro o me hicieron chanchuy. Pero no quiero que la rompas, no quiero que la talles, no quiero que la maltrates. Así es que llévatela a tu casa y haz lo que tengas que hacer, pero yo necesito que me compruebes si es de oro puro o no. Y entonces Arquímedes estaba pensando: Dios mío, imagínate, ¿no? Ver a Arquímedes ahí con la corona en la mesa. ¿Qué hago? Pues yo no soy joyero, yo no conozco de tantas cosas. ¿Qué hizo Arquímedes? Bueno, después pasaron días y días y días y Arquímedes, ya desesperado, bueno, sucede que dice: pues me voy a meter a bañar, dice Arquímedes. Y entonces llena la tina de su casa. Te lo estoy contando de una forma muy burda, ¿no? Y entretenida. Llena la tina de su casa, se mete en la tina para relajarse un rato y se da cuenta que en el momento que él se mete en la tina, el nivel del agua sube. Y entonces dice: eureka, ya sé cómo, ¿no? Ya sé cómo saber si es oro puro o no. Entonces lo que hace es pone 3 bandejas con agua y entonces en una bandeja mete oro puro y entonces escribe el comportamiento. En otra bandeja pone plata y entonces escribe el comportamiento de la plata debajo del agua. Y en la tercera bandeja mete la corona para ver su comportamiento, para ver si es similar al oro o es similar a la plata. Pues resulta que la corona se comporta como la plata y no como el oro. Entonces, evidentemente, esa corona no era de oro puro. ¿De dónde sacó Arquímedes la información o la idea? ¿Fue nada más de una iluminación? No. El principio de Arquímedes nos dice que tenía que haber habido algo en su mente que le permitiera detonar esa idea tan genial. Es decir, dentro del cerebro de Arquímedes debía de haber una biblioteca. Un libro donde nuestro changuito de nuestra cabeza se va por ese inmensa librería y dice: este libro me puede ayudar a entender eso. El detalle, amigos, es que hoy en día puede ser que en la cabecita de muchas personas esté el changuito nada más rascándose la cabeza porque no hay ni un libro que nos dé un norte de sabiduría para lo que queremos ejecutar. Y entonces es cuando decimos: estoy quemando rollo y no encuentro la solución, y no encuentro la solución, y no encuentro la solución. Ahora, si bien es cierto que tenemos un cerebro maravilloso y podemos crear algo de la nada y sacar una idea de la nada, es muchísimo más fácil cuando tenemos manuales, libros, experiencias dentro de nuestra biblioteca, de nuestra cabeza.
¿Te fijas la diferencia? Es bien importante entender eso y es muy importante ver hacia dónde vira el mundo cuando tú lees que ya viró años atrás. Te recomiendo, por ejemplo, que leas qué sucedió a principios del siglo XX. Te recomiendo que leas qué pasó a principios del siglo XIX. Te recomiendo que leas qué pasó hace 500 años, hace 1000 años. Ayuda muchísimo a entender cómo este mundo va dando una vuelta más, ¿no? en este sistema. Y si bien es cierto que también te vas a encontrar con mucha desinformación, la lectura te va a ayudar a ser objetivo y discernidor de si lo que estás leyendo te suma o te resta. Te voy a poner un ejemplo. Ahora sí voy a retomar mi libro, Haciendo Nuevas Todas las Cosas, y una de las cosas que más me gustan de este libro es que fue enfocado para las personas que no tienen el gusto por la lectura. Entonces decidimos hacer este libro en su primera etapa con letra grande y con temas muy cortos para que no te aburras. Normalmente una persona ve un libro lleno de letritas y letra pequeña, ay, no, es como, híjole, tengo que terminar el libro, como que existe cierta satanización de que mejor no lo leo porque lo tengo que terminar, entonces mejor no lo leo, ¿no? Entonces lo que hicimos nosotros fue a través de temas cortos, con un lenguaje sencillo, que pudieras quedarte con algo. Mira, si tú lees Los Cuatro Acuerdos, que fue uno de los libros de los que más se venden, por cierto, y que ya tiene muchos años, es de Miguel Ruiz, Sabiduría Tolteca, te lo recomiendo muchísimo, pero te recomiendo más que lo pongas en práctica. Son 4 acuerdos, el librito habla de 4 acuerdos y son bien sencillos, pero ¿por qué decidimos no ponerlo en práctica? Resulta que la persona más problemática te dice, sí, ya leí los 4 acuerdos, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? No lo has leído, o sea, ¿qué está pasando, no? O la persona que no tiene para comer y dice, sí, ya leí Padre Rico, Padre Pobre, pero ya me voy a la maquila a trabajar. Pues, entonces no has leído Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Entonces dices, no, de verdad, yo tengo una mente millonaria, pero tus hechos dicen todo lo contrario. Aquí yo te voy a remitir a la página 203, que es el capítulo 15, dice, cuando el día está soleado, repara el techo. De todos los que me están escuchando en este podcast, ¿no entienden el tema? Es muy sencillo. Cuando el día está soleado, repara el techo. Es más, sin que leas el capítulo, ya hay una enseñanza. Así de sencillo. No ocupas tener un cerebro prodigioso para entender a qué se refiere. Sin embargo, puse unos ejemplos muy interesantes que me gustaría darle lectura y a la letra dice, es común para los seres humanos olvidarnos de las calamidades cuando todo va bien, cuando todo está perfecto. Decidimos disfrutar de la vida. Un día soleado nos invita a ir a la alberca, a la playa, a hacer un picnic. Todo está bien y eso está perfecto. Disfrutar de un buen día para el ocio y el entretenimiento. Ahora te invito a que hablemos sobre las temporadas. Hablemos de periodos. Tu situación económica nunca ha sido tan favorable como lo es hoy. ¿Qué debes hacer como persona pensante si tu economía está en un estado perfecto? Cuando tu economía va viento en popa, es el momento de aprovechar y hacer los cambios necesarios que no pudiste realizar cuando no tenías los recursos suficientes. Y te pongo un ejemplo. Cuando no tienes dinero, vas por la calle, ¿a poco no decías, si tan solo tuviera esta cantidad de dinero, no hombre, haría esto y el otro, pondría un negocio y rápidamente resolvería esta situación? Acto seguido, cuando tienes dinero, ¿qué es lo que sucede? Te olvidas completamente de lo que dijiste que harías si tuvieras esa cantidad de dinero. Es decir, como el día está soleado, pues ¿sabes qué? Comamos y bebamos porque mañana hemos de morir. Así que en lugar de decidir tomar unas largas vacaciones, lo mejor sería prepararte en aquello que te propusiste hacer una vez que tuvieras dinero. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Ya cayó el dinero, vámonos de vacaciones. Dios mío, creo que debiste de haber leído que cuando el día está soleado, repararas el techo.
Y te aseguro que cuando lees eso, lo masticas, lo asimilas y te cae esa cantidad monetaria, dices, ¿sabes qué? Es tiempo de acelerar. Es tiempo de invertirle a nuestro trabajo mismo. Es tiempo de echarle más ganas. ¿Por qué? Porque todavía no me puedo premiar. Es sencillo, es sencillísimo. Pero tiene que estar este libro ¿dónde? Aquí. Con una buena lectura y una buena meditación, entonces, ¿sabes qué? Tenemos dinero. Guarda esta cantidad, vamos a aplicar esto y nada más vamos a gastar esto. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo el día está soleado. Ese es el punto. La gran mayoría, cuando resuelve el factor económico, olvida todo. Y lo primero que hace es salir a comer y divertirse, y ya si queda algo que normalmente no queda, es cuando se acuerdan de lo que dijeron que harían. Entonces, dice el libro, ¿cómo va tu empresa en estos momentos o tu emprendimiento? Cuando tu empresa o tu emprendimiento están en buen estado, es cuando debes enfocarte en hacer los cambios necesarios en lugar de cruzarte de brazos y esperar a que todo siempre esté bien. En un mundo de ventas, amigos, no todo el tiempo se vende mucho. No todo el tiempo está el gran cheque. Cuando la empresa tiene problemas, la recomendación es que te concentres más y sacarla adelante porque tu economía no está bien. Ponte a generar, ponte a trabajar, lo que sea necesario para salir a flote hasta que ese periodo pase. Mantente seguro esperando a que pase la tormenta. Eso es lo que requieres hacer. Es decir, hay una tormenta en tu empresa, bueno, tú ya debiste de haber reparado el techo cuando el día estuvo soleado. En cambio, lo que hacemos es todo lo contrario. Si te sientes bien de salud, ¿qué deberías de hacer? Pues ejercicio, porque te sientes bien. Pero ¿qué hacen normalmente las personas cuando se sienten bien? Deterioran su organismo. Cosa curiosa. ¿Por qué esperar a enfermarte? Digo, a todos nos ha pasado. Sí, es cierto, debería de cuidar mi alimentación, debería cuidar mi alimentación, debería de cuidar, pero me siento muy bien, Y lo justifico, y lo justifico, y lo justifico. Jamás se te ocurra cambiar el techo cuando esté la plena tormenta, jamás. Porque vas a complicarlo todo si en estos momentos aún te acuerdas en una fase de mejora personal. La recomendación es que no te sumes con cargas innecesarias. ¿Qué es lo que sucede? Está el caos y le agregas más caos queriendo resolver el problema. Entonces, ocurre muchísimo. Por ejemplo, en el amor, no sé por qué puse esto en este libro, pero ocurre con frecuencia. Dice, apenas se tiene un poco de madurez emocional y ya se entregan en cuerpo y alma a un amor por una persona que recién acaban de conocer. Eso no es nada prudente. ¿Por qué te leí esto, amigos? Porque estamos viviendo una era en la que siempre hay cambios. Un cambio y otro cambio y otro cambio y otro cambio. Una persona lectora sabe que los cambios siempre son buenos. Pero una persona lectora sabe que aunque son buenos, son difíciles en ese proceso de evolución. Una persona no lectora no comprende el cambio y por lo tanto ocurre algo que en la cábala se le llama alargar el sufrimiento. Es como tener un mapa del tesoro. El mapa del tesoro te está diciendo que vas a atravesar por 3 pantanos. Entonces tú ya estás consciente y entonces sabes cómo atravesar ese pantano. ¿Por qué? Porque eso yo ya lo leí y entonces te preparas para salir de un pantano. Vamos a suponer que de repente caes en un pantano. ¿Qué sucede en un pantano? Mientras más te mueves, más te hundes. ¿Qué podrías hacer para librarte de ese pantano? Mantienes la calma, pero de ahí no sales. Estás en calma. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Bueno, imagínate que tienes un mapa y no solamente tienes el mapa. Leíste cómo salvarte de un pantano.
Y resulta que salvarte de un pantano es primero trabajar con una pierna y lograr que salga la rodilla del pantano. Ya que sale la rodilla del pantano, tienes que pisar con la rodilla y entonces trabajar con la otra pierna hasta que salga la rodilla. Ya que salieron ambas rodillas, te tienes que salir del pantano de rodillas y entonces libras el pantano. Pero si no lo sabes, te vas a hundir y te vas a hundir y te vas a hundir y vas a decir, estaba mejor en mi casa. ¿Por qué hice este viaje? En mi afán de conseguir ese tesoro. Y entonces mejor me regreso a mi casita. Ya no quiero saber nada de pantanos. Qué interesante. Bueno, ¿qué te pudo haber ayudado? El mapa del tesoro más la información para prepararte ante todo lo que pueda venir. ¿Va? Ese es el principio. Por eso, ¿por qué leer? Pues por eso. Esa es la razón. Esa es la razón. Hay un caos en tu vida económica, ¿qué crees? Ya leí con respecto a ello, ya sé cómo salir adelante. Y entonces saco las rodillas y órale, vámonos de rodillas. ¿Por qué? Porque es temporal. Espero que te haya gustado este podcast y nos vemos en la siguiente transmisión. No olvides suscribirte a 30 Minutos de Poder para no perderte ningún episodio. Comparte tus comentarios y preguntas en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.